La montaña de la luz. Me equivoqué. El domingo, 2 de marzo, año 28, levantamos el campamento, pero la marcha no terminó en el llano mar de Tiberíades, como había supuesto. A 3 kilómetros de Endor nos detuvimos al pie del monte Tabor. A esas horas de la mañana, más o menos las 9, la colina, con sus 575 metros, aparecía bañada por una luz rasante y casi violeta. Parecía un volcán, con las faldas cubiertas por apretados bosques de robles enanos, acacias y lentiscos. Era como si el cielo hubiera dejado caer una enorme piedra semiesférica. Su altura real era de 400 metros, dado que la zona, como indiqué, se halla a 200 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. Jesús expresó su deseo de subir a la cumbre. Era una oportunidad única. Y Andrés y el resto se movilizaron, organizando el campamento. Quesil buscó una gran piedra y arrimó el reda, soltando a los onagros. Allí pernoctaríamos. Y el fiel siervo empezó a preparar las tiendas. Los confidentes, más que aburridos y cansados, dijeron que no ascendían al Tabor. Y lo mismo decidieron los seguidores de Johanan. Felipe y los gemelos no tuvieron más remedio que quedarse. La cocina daba mucho trabajo. Yo pedí un nuevo permiso y Felipe accedió con desgana. El maestro habló con Jacobo de Alfeo, uno de los gemelos, y Sal fue amarrado cerca de la cocina de campaña. ¡Qué alivio! Y a eso de la 5:11 de la mañana, iniciamos el ascenso por la ladera este. Jesús, con una cinta blanca alrededor de la cabeza, cargaba un saco de viaje. Bartolomé no hizo caso de las recomendaciones del intendente. Su pierna izquierda resistiría. Eso dijo. Y, en hilera, iniciamos la caminata. Tiempo previsto, algo más de 1 hora. ¿Qué sabía del Tabor? Poca cosa. Los especialistas no se ponían de acuerdo sobre el origen del nombre. Algunos lo asociaban a ombligo. Otros hablaban de lugar elevado y de Br montaña. Los sumerios y los asirios ya lo conocían. Los arqueólogos han encontrado restos humanos de la época del Paleolítico Medio, hace 50.000 años. Expertos como Mayon y Stockton afirman que la cumbre pudo ser un lugar de culto del dios Baal Serek. Entre los habitantes del llano de Israel, en el que emerge el Tabor, corría una leyenda que hablaba de una potente luz que descendía, en la noche, con frecuencia, en la cima del monte, iluminando la colina y los alrededores como si fuera de día. Esta gente llamaba al Tabor la montaña de la luz. Para tener éxito en una empresa, era preciso subir y bajar en un día. ¿Quién sabe? Al rato, al dejar atrás la cota de los 200 metros, entramos en una zona calcinada. ¡Qué espanto! Cientos de robles se alzaban negros y muertos. Todo era ceniza y silencio. Aquellas gentes sufrían mucho con los incendios. Solo la lluvia podía frenarlos. Durante la estancia en los bosques de Latic, en los territorios de Filipo, hermanastro de Herodes Antipas, aprendí mucho al respecto. Los bosques del sabio Filipo eran sagrados. Si alguien se arriesgaba a meterles fuego, y los capturaban, no era condenado a muerte. El castigo era mucho peor. Por cada árbol quemado, sobre el pirómano caía 1 año de prisión o galeras. Finalmente alcanzamos la cumbre. Y me encontré con una explanada, casi circular, de 1200 metros de diámetro. No era totalmente plana. Presentaba un ligero abombamiento. Sorpresa. La cima aparecía alfombrada por un manto de sílex. El pedernal brillaba al sol como un espejo negro y amarillo. Qué extraña sensación caminar sobre aquellas cortantes láminas. En uno de los extremos se distinguían algunas grutas y los restos de un templo pagano. Bartolomé habló del dios Baal-Hadad. Entonces, mientras nos recuperábamos, oímos cánticos. El maestro llevó el dedo índice izquierdo a los labios e hizo el gesto del silencio. Obedecimos. Y, despacio, nos aproximamos al lugar. Parecían rezos. Al dejar atrás una enorme roca, descubrimos a una docena de individuos vestidos de forma extraña. Lucían pantalones persas, rojo fuego, y anudados a los tobillos. Se cubrían con túnicas cortas del mismo color. Los cabellos eran largos. Tenían los brazos alzados, con los dedos extendidos hacia el azul del cielo. Cantaban en arameo. Se hallaban de pie, formando un gran círculo. En el cántico se dirigían a Yahvé e imploraban la lluvia. Bartolomé explicó. Es una secta, se llaman los trazadores de círculos, son discípulos del gran On y llaman a la lluvia, terminan con las plagas y con los incendios siempre, trabajan en círculos, los sacerdotes de Jerusalén los odian, les roban el negocio, solo la casta sacerdotal tiene derecho a reclamar la lluvia al buen Dios, bendito sea su nombre. El maestro se sentó en las proximidades y disfrutó con el espectáculo.
Los Sayit, así los llamaban, continuaron con sus invocaciones. Ni nos miraron. Al concluir las canciones, besaron el espejo de sílex y se alejaron monte abajo. Era el momento de reponer fuerzas. Cada cual se sentó donde pudo y echaron mano de los petates. Fue entonces cuando me di cuenta, no disponía de alimentos. Lo olvidé en el carro, me resigné. Y me dediqué a contemplar al rabí. Jesús extrajo una naranja del saco que cargaba y, cuando se disponía a pelarla, me miró. Y entró en mi mente. ¿Cómo lo hacía? Se detuvo. Buscó de nuevo en el saco y se hizo con una segunda naranja. Sonrió y, sin mediar palabra, la lanzó hacia este torpe explorador. La casé al vuelo y correspondí con una media sonrisa. El Galileo me guiñó un ojo y empezó a pelar la suya. Como decía el mayor, mensaje recibido. Sentí fuego en el estómago. La intuición nunca traiciona. Aquel hombre sabía quién era yo y por qué estaba allí. Sabía que me disponía a traicionarle y, sin embargo, jamás hizo un mal gesto. Jamás me reprochó nada. Al contrario, y me sentí sucio. El rabí peló la naranja lentamente. Le oí canturrear, Dios es ella. Después disfrutó cada gajo. Lo hacía entornando los ojos, saboreando. Las naranjas eran dulcísimas. Lo envidié. Aquel hombre sabía vivir. Tomaba de cada instante lo más sabroso. Fuera un color, un perfume, un sabor, una palabra o una mirada. Y, de pronto, surgieron ellas. Los discípulos las vieron y Juan Zebedeo se alzó, emprendiéndola a pedradas con las pobres urracas. Eran 8, con el plumaje hermosamente pintado de blanco y negro, los picos naranjas, y las largas colas medio verdes. El oso protestó por la agresividad de Juan y el Zebedeo, revolviéndose, lo llamó capón de odre. Algunos rieron la gracia del Zebedeo. Otros lo insultaron por lo bajo. Tenía a mi lado a Mateo Leví y pregunté el porqué de las pedradas. El Gabay comprendió mi ignorancia y explicó que las urracas traían mala suerte. Eran pájaros de mal agüero para los judíos, y para casi todos. Y Mateo procedió a cantar una canción popular que decía, más o menos, una urraca es ira. 2 traen alegría. 3, una boda. 4 anuncian un nacimiento. 5 urracas juntas es plata que llega. 6 son oro. 7 quiere decir que conocerás un gran secreto. 8 es dolor y sangre. 9 urracas representan el infierno y 10 son el diablo que puede llevarte. Algunos, Jesús incluido, se unieron a Mateo y cantaron con entusiasmo. Eran 8 urracas. Según los supersticiosos galileos, aquello significaba dolor y sangre. ¡Qué tontería! Pensé. En Cábala, el 8 equivale a la palabra temer. ¿A qué debíamos temer? Al terminar la canción, Mateo se dirigió a Jesús y preguntó, Rabí, ¿qué opinas de las supersticiones? El maestro fue claro y rotundo. Nada que esclavice es bueno. ¿Crees que la oración atrae la lluvia? Y el incrédulo Tomás hizo un gesto, indicando el lugar en el que habían cantado los trazadores de círculos. Ya lo hablamos, replicó el Galileo. La oración no sirve para solicitar cosas materiales. Entonces, intervino Juan Zebedeo, esos lerdos. Se refería a los Sayit. El maestro lo corrigió. Juan, ¿cuándo aprenderás? Nadie es más que nadie. Nadie es inferior a nadie. Juan Zebedeo no aceptó el reproche. Y siguió mascullando insultos contra la secta y contra las urracas. Pedro, entonces, se burló de Juan. Cada mañana, yo veo a este lerdo que se levanta con el pie derecho. El resto río la gracia de Pedro. Y Juan Zebedeo, rojo de ira, arremetió contra el inocentón que lo atacaba llamándole mierda pinchada en un palo. Más risas. Jesús se puso serio, pero no intervino. Andrés, entonces, se burló de su hermano. ¿Y tú, por qué no sales a pescar cuando una mujer se cruza en tu camino? El grupo estalló y las risas espantaron a las urracas. Pedro, al parecer, era uno de los más supersticiosos. Tomás reconoció su peor superstición. Si los dados suman 13, final de la partida. Conviene retirarse. El Iscariote no quiso participar. Y le tocó el turno a Simón, el celota. Huevo roto, sentenció, pierna rota. Pedro, por su parte, acusó a su hermano Andrés de no emprender un viaje si no disponía de algo rojo. No me había fijado. Alguien preguntó al rabí. ¿Tenía alguna superstición? El maestro sonrió, hizo como que pensaba, y negó con la cabeza. No fui capaz de recordar una sola superstición del Hijo del Hombre. Mateo Leví confesó que derramar la leche traía 5 años de mala suerte, y regresaron las risas. Bartolomé odiaba ponerse la ropa del revés.
Si te vistes mal, aseguró, visita o pelea. Santiago de Cebedeo tampoco quiso participar en la improvisada rueda de bromas. ¿O no eran tales? Me gustaba aquel hombre, siempre silencioso y atento. Parecía sufrir alguna gran tragedia. Al atardecer descendimos del Tabor, y al preparar la cena ocurrió algo que me benefició. Felipe quiso hacer una suculenta sopa de cebolla. Receta: cebollas grandes, cortadas en rodajas, miel, salsa de soja, mantequilla, sal, trigo molido, vino, agua hirviendo y mucha pimienta negra. Después, queso derretido y cremoso. Y en ello estábamos cuando el maestro se acercó y pidió colaborar. Felipe renegó un rato, pero terminó entregándole 6 cebollas. Córtalas muy finas, le dijo, e insistió. Muy finas. El rabí dijo que sí, tomó un cuchillo, y procedió. Yo preparaba el aceite cuando oímos un gemido. Jesús soltó el largo cuchillo. Se había cortado en el pulgar de la mano derecha. La sangre manaba abundantemente. Los gemelos se percataron del incidente y alertaron a Felipe. Este comprendió al instante y se fue hacia el rabí. Soltó el lienzo que le colgaba del cinto y taponó la herida. En un momento, el paño blanco quedó rojo. Jesús trató de restar importancia al asunto, pero el intendente le ordenó callar. Jesús obedeció, sumiso. Y Felipe apretó la tela, al tiempo que regañaba a Jesús por su torpeza. Un minuto después, buscó la mano izquierda del maestro, la colocó sobre el lienzo y le pidió que siguiera taponando la herida. El Galileo no dijo nada. Estaba ligeramente pálido. Felipe se dirigió a su abultado saco de viaje y buscó algo. Extrajo una pequeña ampolleta de barro y vació el contenido en el agua de un recipiente de metal. Eran semillas negras, grandes como judías. Después lo puso a calentar. Era una planta medicinal llamada sófora, rica en flavonoides, muy indicada para contener las hemorragias. Felipe me indicó que procedía de su querida China. Al rato obligó a Jesús a ingerir la infusión de sófora. Y retiró el lienzo. El corte era profundo. Esa noche, Santa Claus me informó sobre la acción de los flavonoides. Lo importante era que la herida no se infectara. Felipe lo sabía y actuó en consecuencia preparando un par de pócimas, una antiséptica y la otra sedante, a base de cariocilada y adormidera, respectivamente. La primera contenía aceite esencial con geina y eugenol, así como taninos en abundancia, pigmentos amargos, ácidos orgánicos, resina y flavona. Ideal como desinfectante. Lo aplicaba a la herida por la mañana y por la noche. La adormidera, según Santa Claus, contenía 25 alcaloides, codeína, narcotina y otros elementos que no recuerdo. Actúa como sedante e inductor del sueño. El maestro era buen enfermo. Se dejaba curar. Jamás protestaba o se quejaba. Y durante una semana lució un vendaje que le cubría el pulgar y parte de la mano derecha. Tuvo que soportar más de una broma por parte de Bartolomé. Jesús terminó retirándose a su tienda, mientras Felipe murmuraba en la cocina. Mucho milagro y no sabe manejar un cuchillo, vaya Mesías. Y alguien, junto al fuego, recordó el vuelo de las 8 urracas. 8 igual dolor y sangre. Allí quedó el lienzo ensangrentado, sobre la mesa. Me apresuré a recogerlo. Para mí representaba un tesoro. De esa sangre del rabí podía extraerse el ADN, y lo guardé celosamente.